Bueno, hoy tenemos preparado para el cierre de la muestra Una huella del pasado una pequeña hoja de ruta, donde va a haber, digamos, algunos expositores, sobre todo los que están relacionados con el barrio de Pompeya y con el museo y con el Club Franja de Oro. Pero antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de AMAP, de la Asociación de Médicos, y quiero agradecer también al personal de planta de AMAP, a Federico, Rodrigo, Leonardo, Camila, Rubén, Gonzalo, Sonia, Damián. Sin ellos, todo lo que hicimos no hubiera sido posible. Desde cargar las esculturas que nos dejaron con dolor de cintura a todos, ¿no?, por lo que pesan, el traslado de los cuadros, el colocarlos, el acomodarlo, el celo que se le puso en dejar la muestra en las condiciones que se dejó. Y bueno, acá tengo a mi derecha, y lo invito a subir, al doctor Héctor Garín, es el secretario general de la casa. Y, ¿cómo puedo decir esto? A Héctor lo conozco era mi jefe, hace 35 años. Más o menos, ¿no? Más o menos. 35 años. Y en realidad es una de esas personas que en la vida de uno deja huella, cuando uno toma a otros como modelo para seguir. Lo mismo que me pasa con mi amigo Marengo, a pesar de que con mi amigo Marengo tengo más discusiones, pero son modelos para seguir. Así que los dejo en manos del doctor Héctor Garín para que haga la presentación de la AMAP. Y muchas gracias por esto. Buenas tardes a todos. Más que nada, mi presencia está para agradecerle la presencia de todos ustedes acá, el que nos vengan a acompañar en una de nuestras casas, que es este anfiteatro y este centro cultural y de capacitación, profesor doctor Ramón Carrillo. Nosotros somos, un poco para que sepan dónde estamos, nosotros, como digo siempre, somos un grupo de médicos contraculturales. Es decir, estamos, a diferencia de del resto de los médicos, nos hemos unido para hacer un sindicato. Es un sindicato médico Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Y además de cumplir nuestra tarea como sindicalistas, y firmar convenios colectivos de trabajo para los colegas. Tenemos 4 convenios colectivos con cámaras y 7 convenios colectivos por empresa. Y hemos hecho, bueno, esto que ustedes conocen o han conocido hoy, algunos ya lo habían visto. Esto nosotros siempre decimos, somos un sindicato de médicos y nos sentimos orgullosos de ser sindicalistas, de médicos y de tener una institución como la nuestra. Nosotros tenemos nada más que 17 años de antigüedad, desde que nos dieron la personería gremial. Y en este tiempo hicimos todas esas cosas y otras más, no las voy a estar aburriendo con todas las demás cosas que hemos hecho, pero siempre trato de mostrar la otra cara de lo que la gente cree habitualmente de los sindicatos. Nosotros hemos hecho todo esto con las cuotas de nuestros afiliados, sin deberle una moneda a nadie. Hemos terminado no el auditorio, sino todo el centro, en medio de la COVID, dentro de la pandemia de COVID, y hemos terminado todo esto. Y entonces, yo quiero desmitificar un poco la creencia que todos los sindicatos o son ladrones o son corruptos o no trabajan para su gente. Nosotros podemos mostrar que hacemos cosas y que realmente trabajamos para nuestros colegas. Esto es lo que nosotros mostramos habitualmente. Ahora, en este caso, realmente me siento muy agradecido que ustedes hayan elegido este espacio y este lugar. Lo que dice Luis, a quien es cierto conozco hace 35 años,
y que yo siempre he valorado muchísimo por su capacidad de trabajo, por la fortaleza que tiene para hacer cosas, no le mezquina ninguna acción con tal de obtener, y todos ustedes son un poco ejemplo del trabajo, me imagino, que de Luis, y también del doctor acá, Rubén González Marengo, a quien le agradezco que hayan elegido nuestra casa. Nuestra casa es abierta también para mucha gente del barrio, para algunas de las actividades que genera. Así que ustedes están invitados también para cuando quieran, y a través de mi querido amigo Luis pueden llegar a tener acá un lugar donde acercarse, hacer cosas, presentar cosas, hacer lo que ustedes quieran. Esta es una casa abierta de un sindicato para un grupo como son ustedes, que están bregando, están orgullosos de su barrio, de sus clubes, de sus bares, de sus plazas y de todo, y lo cual creo que nos junta y nos une el amor por la gente y por los demás, y por nuestro país y por nuestra ciudad. A pesar de que yo soy jujeño, pero he venido acá a los 5 años, así que uno es más porteño que jujeño, a pesar de que amo muchísimo a Jujuy. Así que les agradezco su presencia, espero que la pasen muy bien, y le tengo que agradecer acá al doctor Marengo y a Luis que estén acá. Muchísimas gracias. Ahora vamos a contar con la señera presencia del doctor Rubén González Marengo, a quien todos le vamos a pedir un aplauso. Hoy es el día del abogado. Bueno, en primer término, agradecer a la asociación, como dijo el doctor Marín, el sindicato, que representa a los trabajadores médicos de la asociación privada, de la actividad privada. Para nosotros es un orgullo poder estar hoy presentes y celebrar estas actividades que se hacen en favor de la cultura y en favor de las actividades sociales que desarrollan las instituciones como son el Club Franja de Oro, como es el museo, o como son las distintas entidades que componen el amplio abanico de Pompeya. Y también agradecerles a ustedes este acompañamiento que tiene el club a través de su presencia. Yo sé que no es fácil a veces movilizarse de un lado a otro, pero ustedes han demostrado que todo es posible. Y a nosotros nos va a tocar expresar la parte histórica, tanto del Museo y Ateneo de Estudio Histórico, con un pequeño resumen que hizo la presidenta honoraria del museo, Nilda Magnani, con lo que voy a comenzar con esta pequeña historia para que ustedes tengan conocimiento, si no lo tienen, de lo que representa el Museo y Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya. Esto se inicia en el año 1971, desde la comisión directiva de un club amigo, que es el Club Social y Deportivo Unidos de Pompeya. Ahí surge la idea de convocar, hacer un homenaje a 100 artistas de la cultura y de las artes, de distintas disciplinas culturales y sociales. Y la convocatoria fue Primavera de las Artes, homenaje a las letras, el color y la música. Eso fue el 23 de septiembre de 1971. Y ahí fueron más de 100 artistas los que participaron de esa cena constitutiva o puntapié inicial de lo que fue el Museo y Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya. Ahí hubo salutaciones y adhesiones como las de Vittorio Campo, Borges, Ernesto Sábato, Carlos Caña, quien hizo la obra de su serie El Compadrito. Dice a Pompeya y a su gente de Buenos Aires y fue firmado por todos los presentes.
lo pueden ver expuesto en esta exposición. Muchas son las actividades que ha desarrollado el museo a través de los años, y una de sus piedras fundamentales ha sido la profesora Nelly Nistal, que puso hasta su casa como sede del Museo y Ateneo de Estudios Históricos de Nueva Pompeya. Y ahí trabajaron largamente, Nilda, una de ellas, como siempre dice Nilda, que es un 30% es la idea y un 70% es transpiración. Así se crean las instituciones, así se crean las asociaciones que nos representan. Se crean con el trabajo, con el esfuerzo, y es, como dice Nilda, con transpiración. También, además, el ciclo de conferencias se hicieron durante 15 años, se hicieron talleres de distintas artes plásticas, y así fue evolucionando el museo. Lamentablemente, después del fallecimiento de Nelly Nistal y por la mayoría de edad que adquirían sus miembros, el museo empezó a tener dificultades de participación, porque saben todos que es muy difícil a veces participar en actividades culturales. Es más fácil, y más en nuestro barrio, hacer actividades deportivas que tienen un mayor consenso por parte de los vecinos, ¿no? Y así fue que el centro y a instancias de Nilda llegaron al Club Franja de Oro a ver qué podíamos ayudar. Y ahí con el secretario general del club, Pacín, con Luis también, dimos una idea de integrar, como lo hemos hecho con algunas otras actividades, donde el club se abre para ofrecerles la participación. Así fue el Centro Jubilado del Sur, así fue el Coro Mano Blanca, así fue la Liga Argentina de Fútbol Infantil y Juvenil, y puedo nombrar algunas más que no, en este momento no recuerdo, pero bueno, eso es el club es abierto a las demás instituciones del barrio para que no desaparezcan, porque forman parte de nuestra historia. Y la otra parte, esto que hablé del museo, tiene que ver con el Club Franja de Oro. El Club Franja de Oro, si tenemos que contar los 85 años, posiblemente nos aburriremos de estar aquí padeciendo la charla. Pero sí nos vamos a referir a su fundación, fundamentalmente, que es lo que uno conoce a través de la historia verbal que nos han transmitido quienes fueron los fundadores y quienes fueron los socios en las primeras épocas de nuestra entidad. Nuestra entidad se crea a través de un equipo de fútbol de una esquina. Como todos los clubes en su mayoría que se crean a través o de un equipo de fútbol o de una colectividad o de un equipo de básquet. Franja de Oro nació como un equipo de fútbol en la esquina de la calle Iriarte, hoy Cabret, y Romero. En esa esquina estaba la almacén de don Antonio Gandulfo, que luego con el tiempo fue presidente de nuestra entidad. En esa esquina paraban los jóvenes y adolescentes de la época y decidieron formar un equipo de fútbol. Y el 16 de enero de 1937, por eso hablamos de dos fundaciones de Franja de Oro, inician las actividades y el club y juegan en una cancha o terreno que estaba pegado junto al riachuelo, en Romero y Río Cuarto. Ese terreno había sido ganado al río, no olviden que el río, creo que hay una foto por acá que lo ve, que tenía meandros antes de la rectificación del riachuelo, antes del año 1935, que se rectifica el riachuelo, y todos esos terrenos pasan, algunos a Capital y otros a la provincia de Buenos Aires. Yo que he hecho muchas sucesiones de ahí, del pueblito y de toda esa zona, hubo que dar de baja en provincia de Buenos Aires los terrenos para darle el alta en la ciudad de Buenos Aires y viceversa, ¿no? Y ahí comienza el club a disputar torneos y a convocar a los vecinos del barrio que llegan a formar lo que es el club y la segunda fundación de la que siempre nos referimos, que nace el 5 de junio de 1940, cuando ya el club prácticamente es un club social. Con respecto al nombre, que hay divergencias entre los fundadores fueron tres los más conocidos, Raúl Pérez el Pesado, Pedro Colavecchia y César Mesapesa. En la casa de César Mesapesa, de doña Angiolina,
ahí en el pasaje Pelusa, hoy Arturo Beruti, al lado donde vive la Juli, que todos la conocen, ¿no? Ahí vivía la familia Mesapesa. Y ahí se fundó el 17 de enero el equipo de fútbol. Cuando se forma el club en su parte social, que es el 5 de junio de 1940, y es el que figura en la IGJ como época de fundación, ya en esa etapa el club comienza a tener una actividad social y deportiva, y va creciendo. La primera sede estuvo ahí en la calle Cabret, casi esquina Falucho, después pasó enfrente a lo de Karasov, sobre la calle Iriarte. Después también hubo épocas en que estuvo en Avenida Sáenz, donde hoy está la Galería Vieja, si la recuerdan, ahí se hacía teatro y todo eso. Todo esto pasa hasta que compra en el año 46, se compra la sede que es actual, y 4 socios son los que ponen el nombre porque no había personalidad jurídica. La personalidad jurídica se logra recién por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 21 de abril de 1954. Y así es la historia del club. Y la historia que más les va a encantar, me parece a mí, es por qué el club tiene la camiseta o tiene de azul y amarilla. En realidad, el club fue fundado por simpatizantes del Club Atlético Huracán. La mayoría eran hinchas de Huracán. Esta es la realidad objetiva. Lo que sucede es que el primer partido que juegan usan una camiseta que trajo uno de los socios, que era Camilo Pocho Campos, que era de Boca Juniors. En esa época no es como ahora que uno puede mandar a hacer camisetas y tiene mayor accesibilidad desde el punto de vista de la confección. En esa época hacer una camiseta era una situación económicamente difícil. Y así esa es la primera camiseta, la de Boca Juniors, y por eso se llama Franja de Oro, no es ninguna otra situación que no sea esta realidad. Y recién en el año 42 se hace la nueva camiseta que es transversal, o sea, la franja es transversal. Esa es la historia. Bueno, yo no quiero aburrirlos más, creo que tenemos que seguir con lo que continúa, y les agradezco la atención que han tenido tanto sobre la historia del museo como la historia del Club Social Deportivo Franja de Oro. Muchas gracias. Bien, para descontracturar, ¿ustedes saben cómo le decimos nosotros cariñosamente al presidente de Franja? ¿No? ¿No saben? Fidel. ¿Saben por qué le decimos Fidel? Porque vieron que se habla mucho de que la alternancia en la democracia es sana. Bueno, Marengo es el ejemplo que no. Marengo asumió en el 74. Desde que asumió en el 74 nunca más se fue. Es así. Hace 51 años que es presidente. Y yo reconozco, y esto lo digo ahora y estoy hablando muy en serio, y yo reconozco que Franja es franja por estos 51 años que tiene Marengo y todo el grupo de gente que acompañó a Marengo, porque si no Marengo solo no lo podría haber hecho. Pero una conducción unificada, a veces con sus bemoles, a veces no crean que todo es armonía, a veces hay bastantes peloteras, discusiones, ¿no? Pero 51 años. Esperemos que vayamos por estos 51 más, Marengo. Bien, ahora paso a invitar a subir acá a la licenciada Analia Prea, quien, digamos, esta es la parte intelectual. Es la autora de libros, es la persona que nos va a explicar, ¿no? Bueno, explícalo vos mejor que yo. Dale. Bueno, gracias. Vamos. Muy bajito. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y, bueno, no puedo dejar de resaltar lo imponente del auditorio. La verdad que yo desde mi humilde lugar los felicito porque la verdad que es hermoso, y abrirlo para un barrio también que tengamos oportunidad de traer a Pompeya al centro, digamos, en esta oportunidad. Bueno, yo lo que hago es tratar de rescatar la historia del barrio de Pompeya, que no se pierda, de ser un poco la memoria para, no quiero
decir para las futuras generaciones porque sería mucho, pero cada vez que puedo contar, ir a las escuelas, llevar un poco de lo que es el barrio de Pompeya a los más jóvenes. Me invitan mucho a las escuelas a hablar, porque la idea es esa, poder, a veces, hace poco, por ejemplo, me pasó, les cuento una anécdota, el nuevo barrio, el barrio Estación Sáenz, hay vecinos nuevos, es un barrio muy, muy lindo, la gente es muy, muy cálida, y bueno, están fascinados con Pompeya, la verdad, porque dice que pueden, tienen muchos negocios y hay colectivos y bueno. Y a veces me preguntan, ¿pero por qué se inunda acá? Y le digo, porque acá corre un arroyo. O sea, hay que conocer la historia, por qué pasan las cosas. ¿Y por qué Pompeya tiene esta mirada? Y porque Pompeya venimos un poco del tren de la basura y de la quema. Entonces, por eso tenemos esa historia y esa impronta. Bueno, no se asusten porque no vamos a empezar a hablar desde la prehistoria, pero hace poco el gobierno de la ciudad hizo un mapa paleontológico de la ciudad de Buenos Aires y encontraron, por supuesto en la zona donde está el riachuelo, moluscos prehistóricos y algunos huesos de animales que se ve que se acercaban al riachuelo bueno, como curso de agua. Así que ahí tenemos que a la altura de Puente Alsina había moluscos marinos. En Sáenz y el riachuelo encontraron cliptodontes, camélidos, gigantes perezosos, moluscos y gastrópodos marinos. Bueno, todo fauna marina que tiene que ver con la época de la prehistoria. Acá tenemos algunos hechos históricos que sucedieron en Pompeya que no solamente tienen que ver con el barrio de Pompeya, sino con toda la ciudad de Buenos Aires. Los primeros porteños se encontraron cerca de nuestro barrio. Suponemos que si estaban por la zona de Rivera Sur y el autódromo, también pudieron bien estar por la zona del riachuelo a la altura de Nueva Pompeya. Y bueno, hay una de las teorías que sostiene del padre Furlón, Guillermo Furlón, que lo escribió en la revista Toda es Historia, que sostiene que los conquistadores llegaron por donde hoy está aproximadamente el Puente Alsina y fundaron la ciudad de Buenos Aires a la altura de donde está hoy el Hospital Pena, Parque Patricios. ¿Por qué? Eso lo sacan a partir de las crónicas de la época, que dice que se morían de hambre, que no se podían establecer en un terreno firme. Bueno, por esas condiciones, además por condiciones geográficas de los mapas, pudieron estudiar que en vez de haber sido en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, como sostiene la teoría oficial, pudieron haber ingresado por donde está el Puente Alsina. También en 1807 pasaron los soldados con la segunda invasión inglesa que cruzaron por donde está el actual Puente Alsina. Las tropas entraron a la ciudad por el que se llamaba Paso Chico, que es el Puente Alsina en la actualidad. Les tengo que contar, no se llama más Puente Alsina, oficialmente se llama Puente Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti, seguramente que los vecinos se acuerdan, fue un caso policial que obligaron a tirarse al riachuelo a un adolescente en el río y murió. Entonces el Senado de la Nación decidió por votación ponerle el nombre Ezequiel de Monti. El tema es que, bueno, es un poco difícil porque con los sucesivos nombres que tuvo el puente, jamás se lo dejó de llamar Puente Alsina. Y yo cuando a mí me preguntan, como un poco, bueno, lugar de historiador y conservar un poco la memoria, digo, primero, ¿qué pasa con todos esos tangos y esas poesías que nombran a Puente Alsina, que tienen que ver con nuestra identidad de barrio? Pero además le hubieran puesto el nombre de Ezequiel a un lugar donde él fue feliz y no donde lo mataron. Entonces, me parece que haber hecho eso fue un poco... Bueno, y también en el barrio de Nueva Pompeya sucedieron las batallas por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes que saben que Pompeya no siempre perteneció a la ciudad de Buenos Aires, sino que junto con Belgrano se incorporó a la ciudad ya en 1880. Bueno, acá está el escudo del barrio y para los que no conocen,
Estamos en la Comuna 4. Veo que hay muchos vecinos igual. Todo esto es para, bueno, cuando yo cuento en general, para gente que por ahí no sabe dónde está Pompeya. Bueno, estamos ahí en la Comuna 4 junto con La Boca, Parque Patricios y Barracas. Bueno, y acá empezamos con algo de la historia un poquito más reciente y más simpática. Bueno, este que está acá abajo es Diego Maradona. Maradona fue bautizado en la iglesia de Nueva Pompeya. Así que tenemos Dios fue bautizado en Pompeya. Así que tenemos varios hitos. Vamos a contar después, bueno, ¿lo podés parar un cachito antes? Bueno, con Maradona tenemos mucho vínculo. ¿Por qué? Porque Maradona, además, como todos saben, le contó hizo varias entrevistas donde contó que él llevaba a doña Tota, su mamá, a comer y a pasear a Pompeya. ¿Y en qué se gastó su primer sueldo? En llevarla a comer pizza. ¿Y dónde fue? En Nueva Pompeya, que para él era el centro, era París. Se lo dijo a Susana Jiménez, Pompeya era París. Entonces, la llevó a la pizzería. Todos, por mucho tiempo se mantuvo la versión de que fue la blanqueada. La blanqueada no, la blanqueada era cuando él bajaba del 44 y de venir de entrenar de Argentinos y comía la pizza y seguía. Pero a la que llevó a la mamá es a la rumba. Y además lo quiso comprar, que yo siempre digo que poca visión tuvieron, seríamos la sucursal de Nápoles, no se la vendieron. Ahí está, si querés pasar ahora sí está contado por él. Pasé por la rumba ahí en Pompeya. ¿En pizzería? Y me gasté todo el sueldo con mi hija, los dos solos. Nos tomamos todo. La vieja ahí confiaba. Por ahí era el peor pago de Argentina. Pero era viático lo que nos daba el sueldo Patiño, parecíamos Bill Gates y mi vieja parecía la reina Sofía. Con unas pizzas espectaculares, con una gaseosa grande, americana, bien fría. Pasabas por ahí antes y decías, cuando cobren una guita te lo traen acá, mamá. Lo quise comprar y no me... ¿Quisiste comprar el lugar? Sí. Fue una cosa que dijeron que no. Le dijimos que no Maradona, bueno. Acá tenemos algunas imágenes porque bueno, a mí me gusta contar que antes de llamarse Nueva Pompeya, ya tenía una identidad del barrio. Se lo llamaba el barrio de las latas o barrio de las ranas. Por lo menos el resto de la ciudad lo llamaba de esa manera. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX acá tenemos el trencito de la basura, que llevaba la basura a la quema, que pasaba por ahí. Había muchas, en la foto de allá es de las inundaciones, verán que es prácticamente un río como se ve la inundación, se inundaba demasiado porque eran todos bañados del riachuelo. Bueno, aquí tenemos la blanqueada, que fue inaugurada en el año 1912 y todavía sigue en pie. Por suerte ahora la están restaurando. La colonia obrera. Y la blanqueada, que es, antes de ser la pizzería que fue, era una pulpería, una parada de camino a Puente Alsina. Cuando bajaban de Puente Alsina, paraban ahí, dejaban los caballos, tomaban algo, tocaban la guitarra y seguían. Y eso que se ve allá es el arroyo Teuco, donde hoy está la calle Enrique Ochoa, que ese arroyo está entubado. Pero así se veía, miren cómo era Pompeya. ¿Por qué nos decían el barrio de las latas y de las ranas, no? Otros barrios tal vez pueden mostrar, bueno, tenían las estancias o los... Bueno, nosotros venimos de un origen muy humilde, muy arrabalero. Bueno, acá tenemos más imágenes del barrio, distintas, los chicos del barrio, ven que no los vemos con el traje de marinerito como se estilaba en la época, sino que son chicos más humildes, los negocios, así, la zapatería que vemos ahí. Bueno, ahí se ve otra foto del arroyo Teuco, actual Enrique Ochoa,
y las viviendas. Esto es de más o menos 1912 las fotos. Bueno, acá tenemos fotos de la construcción del puente Alsina, que como veíamos antes en las fotos que pasaban, se inauguró en 1938. Participaron muchos vecinos en la construcción del puente, incluso mi abuelo Antonio contaba que había participado, pero bueno, contaba muchas cosas. Sí, contaba muchas cosas, sí. Y antes, bueno, de llamarse Puente Alsina, se llamó le decían Paso de Burgos. Hay dos teorías también, una que tiene que ver con un botero que llevaba de una orilla a la otra con el bote a la gente, así que puede haber sido por eso el Paso de Burgos. Después, acá tenemos las imágenes de cuando fue la inauguración del puente. Van a ver la cantidad de gente, ahí se ve el puente viejo y el puente nuevo arriba. Así que sí, ahí salieron en las noticias la inauguración del puente, porque imagínense la obra majestuosa que era para la época en un barrio suburbano. Miren la cantidad de gente, lo que es, tremendo, tremendo. Y bueno, originalmente se le puso el nombre de Uriburu, pero bueno, nunca se lo llamó de esa manera, por suerte, porque la verdad que siempre... Ahí está cuando cortan la cinta, miren los autos también antiguos, pero bueno, la multitud es lo que más llama la atención. La cantidad de gente que vino bueno, estaba el presidente, pero que vino a ver la inauguración del puente. Ahí se ve bien cuando el puente levadizo. Sí. Siempre había algún asonada. Sí, me han contado. Y bueno, acá Pompeya era un buen lugar para establecerse las industrias, porque como estaba cerca del riachuelo y en esa época no había ningún tratamiento de residuos, se tiraba todo al riachuelo. Las empresas que pueden ver son bastante contaminantes, las de pintura, las de telas. Esa es Gartry, las viviendas que tenía la fábrica Gartry, que estaba en la actual 27 de febrero, sí, que está la chimenea todavía, y bueno, vivían los obreros en condiciones muy precarias, bajo el régimen del dueño de la empresa. Se inundaba bastante esa zona porque estaba pegada al riachuelo, así que sufrían bastante malas condiciones de vivienda. Después, bueno, Alba. Allá tenemos otra publicidad de Alba. Y bueno, y lo que no podemos desmencionar es los sucesos de la Semana Trágica, que bueno, sacudieron a todo el barrio, porque bueno, empezaron en Amancio Alcorta, donde Bacena tenía la fábrica, la sede, y se extendieron por toda Avenida Sáenz. Había vecinos que me contaban que había sido realmente una guerra en esos días el barrio, que no había nadie por la calle, que se tiroteaban, y la verdad que fue muy... Durante ese tiempo hubo mucha conmoción en el barrio. ¿Se acuerdan que es la Semana Trágica de 1919, en el enero de ese año, que los obreros reclamaban mejores condiciones laborales, trabajar 8 horas, que no los despidan si se enfermaban? Bueno, las condiciones de salubridad del trabajo, así que bueno, básicamente comenzó cuando bueno, los carneros quisieron entrar en la fábrica, que estaba en ese momento en paro, la policía reprimió, etc. Gartry también tuvo un montón de tiempo en huelga, y también terminó de la misma manera, con todos los obreros reprimidos y fuera de las casas. Así que tiene una historia
bastante de lucha al haber industrias en la zona a principios del siglo pasado, donde las condiciones eran tremendas, fueron obreros que lucharon por sus derechos en el barrio. Bueno, acá tenemos el riachuelo navegable de 1920, ahí estaba el Club de Regatas, Sportivo Nueva Pompeya. Y bueno, y nuestro prócer, que es Homero Mansi, que bautizó a Pompeya como barrio de tango. Ahí está la foto del Colegio Lupi, que estaba en Centenera y Tabaré, Esquiú. Y bueno, donde él estuvo como alumno pupilo cuando vino de Santiago del Estero, y desde su ventana del Colegio Lupi se inspiró para los tangos sur, Mano Blanca, Barrio de Tango. Así que bueno, es un representante de Pompeya que ya trasciende con sus tangos sur la geografía del barrio, sino que ya representa el sur del mundo prácticamente, por cómo lo definió. Bueno, y ahora vamos a contar los últimos hallazgos que tenemos del barrio. Charly García fue a la Escuela Aeronáutica Argentina, que está en la calle Quilmes, en Nueva Pompeya, y yo vi el libro de actas, esa es una foto del libro de actas que dice Carlos Moreno y dónde vivía, y el doctor Chicone, que algunos los deben conocer, que fue compañero de Charly, y contaron, y se encontró esta grabación que tenían, que es la primera grabación de Charly García, que la hizo en el contexto de su escuela primaria, en esta escuela, cuando viajaron a Córdoba, en 7º grado. Y entonces se hizo una grabación y él contó, esta es la grabación. García Moreno, ¿qué tal? Esa guitarreada, ¿eh? Sí, yo con la guitarra muy bien. Bien. Ese es Charly. Un poco ese friso usted que ha creado. Vampiro, ¿ves? Bueno, piso. Empezamos de ver de noche. A la casa ya lo sé. Se le pegan el pescuezo. Y la mientras correr. Y nada más. ¿Cómo dice la familia? Ah, pero que estén todo bien, pero está. Igual que perros. Y este Peor, ese estará peor, ¿no? ¿en serio? Acá se comen. Bueno, ahí vamos a chavo. A toda la familia. Toda la familia, vale. Bueno, hoy día domingo, después de haber cenado, vamos a proceder a hacer un pequeño fogón. No sé si será del todo folclórico, pero va a ser un fogón en serio, ¿sí o no? Perfectamente. Acá el joven García Moreno nos va a interpretar el vampiro. Bueno, perfectamente, nos van a acompañar todos los alumnos presentes. Adelante. ¿Es creación propia, sí, señor? Sí, con creación propia. Bueno, ahí tenemos un Charly García de 12 años, que en su escuela, Aeronáutica Argentina, la escuela de Nueva Pompeya, que cumplió 100 años, creo que el año pasado estuvimos en la escuela, en el marco de su viaje a Córdoba, tenemos en Nueva Pompeya también el honor de tener la primera grabación del músico Charly García en Nueva Pompeya. Así que este fue un breve resumen de la historia del barrio de Nueva Pompeya. Y bueno, tenemos para mostrarles mucho más, pero hoy mostramos hasta acá, como para que vean todos los vínculos, las personalidades, todos los caminos conducen a Pompeya. Bueno.
Bueno, ahora les comento. Se va preparando un concertista, está presente acá en la sala, que es Franco Amarilla. Por gestión de Nilda lo tenemos acá presente. Quiero también aprovechar y agradecer la presencia del diputado Grillo, que ha llegado recién, diputado de la ciudad, a acompañarnos. Franco, todo tuyo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, agradecer, ¿no?, a las autoridades aquí, a Nilda, por supuesto, que ha sido como el contacto que me trajo, y a Mónica también. Así que bueno, hermoso todo lo que viene siendo hasta ahora. Y bueno, yo no me manejo tanto con las palabras, sino con la música, así que con lo sonoro. Esta primera obra que voy a tocar es una obra un poco más clásica, de Renacimiento. Y recién escuchando esto, era como imposible no notar una especie de desdén melancólico en todo lo que iban contando. Y es una obra bastante melancólica y con una textura bastante coral. Así que bueno, espero que la puedan disfrutar.
Bueno, y ahora voy a tocar una obrita más, una milonga. Acá por ahí hay gente que no lo conozco, por ahí sí. Nilda es una persona que lo conoce y una persona que ha actuado varias veces en Pompeya, si mal no recuerdo, le han prestado el lugar y todo, que es Rafael Nicolau, fue mi maestro de guitarra y él es compositor, así que bueno, voy a tocar una milonga de su autoría. Muchísimas gracias, Franco. Hermoso. Bien, vamos a ir cerrando, vamos a continuar. Ahora le voy a pedir, te invitamos a decir unas palabritas y luego pasamos a la última actividad a cargo de las profesoras. Muchas gracias. No tenía pensado
No preparé discurso, pero deleitándome, primero buenas noches, deleitándome con el gran artista que me antecedió, la verdad que sos un genio. Y por supuesto con el relato que agarré medio por la mitad de la síntesis que hiciste de la historia del barrio, del querido barrio de Nueva Pompeya. Yo no soy de Pompeya, pero creo que es uno de los barrios que más quiero, porque tengo muchos y buenos amigos en Pompeya. Y la verdad que me desasné de algunos temas que no conocía y que han prendido dentro de mí la llama. Me contaban los chicos que sos de la Junta Histórica. Bueno, yo participé en la Junta Histórica de mi barrio, muchos años. ¿Qué haces? Que es la de la Junta Histórica de Villa del Parque. Soy de otro lado de la ciudad, pero que es un barrio también en el cual nací, crecí y sigo teniendo una pertenencia, en el cual hay muchos temas que se tocan, muchos puntos de encuentro con Nueva Pompeya, pero también muy distintos. Le contaba recién a Daniel que me tocaba, cuando era más joven, ir a la iglesia ortodoxa griega, por cuestiones familiares, así que iba seguido. Simplemente mi intención era poder venir a acompañar el evento, a felicitar a los organizadores, a hacer el ejercicio permanente de nuestra memoria histórica, reafirma y reivindica nuestra identidad de porteños y de pompeyenses, en el caso de ustedes, con lo cual en mi rol de legislador y de representante de los vecinos y vecinas de la ciudad, para mí es un imperativo ético, venir y fortalecer los lazos con este tipo de actividades. Rubén, gracias por la invitación. Me perdí tu exposición, pero sé que no será la última, así que en la próxima prometo estar más temprano. Y por último, dejarles el mensaje de otros legisladores que estaban al tanto de la actividad también, pero que desde la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad, por supuesto que están abiertas las puertas para tomar las iniciativas que la Junta de Estudios Históricos y el Museo Histórico de Nueva Pompeya así lo deseen. Así que, sin más, muchísimas gracias. Bueno, al fin llegó el momento donde vamos cerrando. Voy a invitar a pasar al escenario a la profesora Mónica Bertoya y a la profesora Liliana Bous. Pero antes, voy a aprovechar que está escondido ahí atrás, voy a saludar al presidente de la Junta Histórica, el amigo Rubén Camiliosi. Un fuerte aplauso para Rubén. Está sentado ahí, no quiere honor, pero está sentado ahí atrás. Y otro saludo también para el amigo que es el titular de la radio Parque Patricios, el amigo Raúl Bascoy, que también está. Bien, ahora los dejo en manos de las chicas, que ellas saben qué es lo que tienen que hacer. O algunos lugares del barrio. Así que voy a empezar yo. La historia del barrio de Pompeya se remonta a los orígenes de la fundación de Buenos Aires, ya que basándose en los relatos de Ulrico Schmidt, la fundación se habría realizado a media milla de la orilla norte del río pequeño, Riachuelo, después de haber recorrido 4 millas a partir de la desembocadura de un río grande. Hace referencia al Río de la Plata. Esto
Esta ubicación se encontraría en las proximidades del actual puente Alsina, tal como dijo Analía, y ustedes vieron las fotos. Más allá de esto, la primera fundación, como ya sabemos, no prosperó. Llega así el 11 de junio de 1580 y se produce la segunda fundación de Buenos Aires por don Juan de Garay. En verdad, la única. El otro fue un asentamiento. Los conquistadores se enfrentaron con los aborígenes, realizando una gran matanza que dio nombre a los Pagos de la Matanza, hoy Partido de la Matanza. Paralelamente se dio el nombre de Pagos del Riachuelo a la zona ubicada a ambos márgenes del mismo, que dada la condición de tierras poco valiosas, bajas, inundables, no fueron repartidas hasta fines del siglo XVI y XVII. Recién en 1728, o sea, siglo XVIII, le fueron otorgadas al soldado Domingo Díaz, el más bajo rango, por supuesto. Este se dedicó a la agricultura, plantó árboles, especialmente durazneros, y en 1739 contaba ya con más de 500 árboles. Esta zona comenzó a valorizarse porque desde su entrada se dominaba el vado que permitía cruzar con cierta facilidad el riachuelo y así controlar a todos los que entraban y salían de la ciudad. También, como dijo antes Analía, posteriormente se disputaban dónde había sido realmente la fundación. Y bueno, Borges no se quedó ajeno a esto y nos lo cuenta en su Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por ese río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Uruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba, Irigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa al desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgó tan eterna como el agua y el aire. Hacia mediados del siglo XVIII, la zona comprada por Bartolomé Burgos y entonces ese vado pasó a llamarse Paso de Burgos, que tenía un alto valor porque permitía realizar un importante comercio legal y de contrabando. Este paso también tiene una referencia histórica muy importante. Tal como lo dijo Analía, fue el ingreso de las tropas inglesas en la segunda invasión de 1807.
De allí llegaron rápidamente a los corrales de Miserere, que hoy es Plaza 11, donde se dieron las más importantes batallas. La zona de influencia del Paso de Burgos crecía a pasos agigantados. A ambas orillas del riachuelo se instalaron barracas y saladeros, dando así comienzo a la contaminación de las aguas del riachuelo, que lamentablemente aún subsiste. Entre los saladeristas se encuentra Enrique Ochoa, acaudalado exportador de tasajo, que negociaba con Cuba y España. El tasajo era carne disecada que se enviaba para los esclavos que trabajaban tanto en Cuba como en España, ¿no? O sea, España los exportaba a otros sectores. Para favorecer sus negocios, Ochoa construyó un puente, pero las crecidas se lo llevaron. Insiste en la construcción de otro con vigas de Urunday. Y en 1859 se inauguró con la presencia del gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina. Ochoa propuso que el puente llevara el nombre del gobernador, naciendo así el mítico Puente Alsina. Carlos de la Púa nos lo cuenta así. Puente Alsina, sos como un tajo en la jeta de la ciudad. En tus organitos se añejan los tangos y te comes la cana por capacidad como los guapos. Viejo puente donde se engrupen el dolor y el amor con aguardiente. Boliche del mostrador, donde nunca ha tomado un delator ni un alcahuete. Puente Alsina, sos el cuadro bravo de la ciudad, y aunque en tus esquinas se destiñe el piropo, en tus chatas cadeneras todavía llevas el nombre de la grela que te quiso un poco. Academia del Fango, Colegio del Riaje, donde tus hombres aprendieron a multiplicar el coraje y tus minas a deletrear el tango. Puente Alsina, de la uña cachuza a fuerza de probar el filo de los puñales. Para la chiruzada de los barriales, cantó ya la lechuza. En los tiempos de Rosas, un grupo de familias humildes ocupan las zonas sin pagar arrendamiento, hasta que consiguen los títulos de propiedad y comienzan a vender a varias familias cuyos apellidos son muy conocidos en el barrio. Podestá, Lupi, Tronconi, Famín. En los inicios de la historia del barrio, todo el movimiento se encontraba en la zona aledaña al Paso de Burgos, o sea, el puente, ¿no? Ya que el ganado venía por el Camino de la Arena, actual Avenida Roca, y continuaba por el Camino Viejo al Paso de Burgos, actual Amancio Alcorta, hasta la Plaza España, en Parque Patricios, donde se encontraban los mataderos. Luego se utilizó la actual Avenida Sáenz, conocida en esos tiempos como Camino de las Tropas o Camino Nuevo al Puente Alsina, o simplemente Camino de los Huesos, por la cantidad de restos vacunos que quedaban muertos antes de llegar al matadero. Este intenso movimiento de hombres y hacienda desde y hacia los corrales y mataderos hizo necesario un lugar de esparcimiento para la gente, la pulpería, y en la memoria de todos aparece el nombre de La Blanqueada. Así nos describe Arturo Camburso Campo en su poema Comentario. Allí, donde tajea la avenida Sáenz a la avenida Roca, se levantó guapeando La Blanqueada. Siempre fue obligación tomar la copa de paso a la tablada, sitio donde todos los fuertes se encontraban, matones y maulas de patricios, compadritos de Alsina, linces de mataderos y también allí mismo mentados de Pompeya. No quedaba un arriero al orejear tormentas sin pedir un permiso para entrar al recado. Catedral del suburbio, empotrada en el pueblo. Abarca lo que vales,
no es obra de los hombres. Este es un comentario que queriendo se olvida del nombrado respetado de Laguna. Las primeras familias que se instalaron recibían la asistencia de las damas vicentinas, quienes se acercaron a su capellán, el padre Broggi, de la parroquia de San Cristóbal, y viendo la necesidad hacia 1890, instalaron una capilla que le ha dado el nombre a nuestro barrio, Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, en la actual Enrique Ochoa al 300, sobre el arroyo Teuco, que ustedes lo vieron en las fotos. Y con posterioridad, la primera capilla fue quedando chica y se trasladó a su ubicación actual. El edificio fue inaugurado en mayo de 1900. Dada la devoción a la Virgen, allí llegaban peregrinos de todas partes, alcanzando posteriormente el nivel de santuario. Con el paso del tiempo se instalaron familias de inmigrantes, como así también familias del interior del país que trabajaban en las curtiembres, fábricas de chacinados y graserías. Habitaban en los conventillos, que eran antiguas casonas que alquilaban una habitación por familia, viviendo en forma precaria y hacinados. Los más importantes estaban ubicados en Avenida Roca, al 1400, que tenía la gente de la curtiembre Ventura, y en Avenida Sáenz, al 1300, que era conocido como el Palomar. ¿Se imaginan por qué? Pompeya ha sido inmortalizada por varios tangos y poemas, como Carrerito, la emblemática esquina blanca, Mano Blanca, en Centenera y Tabaré, donde fusionó hasta hace poco el museo del mismo nombre. Homero Mansi y su Mano Blanca. ¿Dónde vas, Carrerito del Este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, Carrerito del Once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos, fuerza que viene Barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, Carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, Carrerito del barrio de Once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré. El barrio tiene su emblema representado en por la iglesia de Pompeya, el puente Alsina, un farol de arrabal con un bandoneón antiguo, con una cinta argentina y un árbol representando a la naturaleza con todo su ramaje abrazando al árbol, al igual que dos manos entrelazadas. Y así llegamos a nuestro adoptado poeta, nacido en Añatuya, a quien él mismo, Homero Mansi, llamaba Aña Mía por su nostalgia. Estudió en el Colegio Lupi. Fue profesor de escuela normal, profesión que abandonó por la poesía. Como abandonaría luego la carrera de Derecho, expulsado de la facultad por pertenecer a los rebeldes estudiantes de Alpargatas, que en 1930 desfilaban por la calle Florida para establecer claras diferencias con otro tipo de calzado que gobernaba el país por esos años. A fines de 1947, Homero Mansi y Aníbal Troilo finalizaron el Tango Sur,
que sintetiza maravillosamente la historia del barrio de Pompeya. Por esa época Mansi se encontraba enfermo y sospechaba su cercana muerte, dedicando su última obra a nuestro querido barrio. Y ahora le pedimos a Dorita, una querida amiga, vecina, socia de nuestro club. ¿Te lo saco, Dorita? Sí. Uy, la tela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que nos abrieron las puertas para poder mostrar también nuestra franja de oro, donde se recibe a muchísimos chicos y se les brinda lo que en muchos hogares no hay. Bueno, yo voy a hacer honor a unos tangos que escribió Homero Mansi junto a Aníbal Troilo. El primero es Barrio de Tango. Sí. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en el portón. Y los sapos bailando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde estarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amó, sabrá que sufre pensando en ella desde la tarde que la dejó. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén y el fragor de la pálida vecina que ya nunca saldrá a mirar el tren. Hace poco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el banco y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Muchísimas gracias. Me voy a permitir recordar algo que me pasó en la infancia. Por supuesto que soy de Pompeya. Me he casado, he renovado los 50 años de casados el 10 de mayo, así que es toda una vida. Cuando era chica, mi mamá nos llevaba a hacer las compras los sábados a la perfumería y para los artículos de limpieza. Bueno, resulta que pasaba por el colegio donde estudió Homero Mansi y me prendía de las rejas porque tenía una fuente con pececitos y estábamos ahí como 10, 15 minutos. Así que todo lo que estuvieron contando hoy, bueno, yo algunas cosas las he vivido. Ahora voy a seguir con el tango sur y espero que me acompañen en el estribillo, por favor.
tu melena de novia en el recuerdo y tu paso florando en el adiós. La esquina del herrero, barrio y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me lleva de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verán como me vieran, repochado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo y cielo perdido, Pompeya y al llegar el terraplén, tus 20 años temblando de cariño por el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han cambiado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Una luz de almacén. Ya nunca me verán como me vieran, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, ahora para cerrar vamos a pedirle por favor a Daniel Pacín que suba al escenario, al doctor González Marengo que suba al escenario también, y le voy a pedir por favor que suba el doctor Garín y también el doctor Luis Japas. Subí. Doctor Luis Japas lo van a ver cara conocida, porque es el que está conmigo en el programa, soy compañero de él en el programa Grandes Maestros de la Medicina. Así que ahora el doctor Marengo le va a hacer entrega al doctor Garín y al doctor Japas conjuntamente con Daniel Pacín. Por favor. ¿Vas acá? Ahí está. Bueno, van a hacer entrega. El Cadigo lo agradece al Centro Cultural y de Capacitación, profesor doctor Ramón Carrillo, por su apoyo a la actividad cultural de los jóvenes. Muchísimas gracias. A su vez, acá le dejamos también una nota de agradecimiento que la redactó nuestra compañera Anilda, por parte del museo también para enmarcarle, para que la tengan en agradecimiento por la buena voluntad y, digamos, esta generosidad para una actividad barrial en un sindicato que por ahí no tiene la obligación de hacerlo, porque por ahí corresponde que atienda a sus afiliados, ¿no? Y la generosidad con que nos han recibido, con que nos han tratado, la verdad que se los agradecemos profundamente. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido.
Hay notas de Nilda personales, hay cartas que le mandó, así que... Esas son notas de... Bueno, muchas gracias a todos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, así lo damos por finalizado. Recuerden que ahora abajo va a haber algo para tomar, seguro. Algo salado va a haber ahora. Muchas gracias. Y quería agradecerle a Jesús. Si no hubiera sido por Jesús... Thank you.